Muy buenas noches a todas y a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro. Estamos aquí en UCED dentro de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y justo haciendo algunos recuerdos, algunas imágenes que se nos venían a la cabeza de cómo se construyó esta casa, que es la casa de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hace ya casi 25 años la agrupación no tenía un espacio, había salido de la Vicaría de la Solidaridad, luego se había ido a FASIC durante 10 años y fue una iniciativa de las viejas de la agrupación quienes convocaron a distintos artistas, los que habían estado siempre, y dijeron, vamos a hacer un estadio nacional para que el pueblo de Chile nos ayude a construir una casa. Y así fue, se hizo un estadio nacional que llevaba por título Justicia, nada más, pero nada menos. Y cuando se inauguró, lamentablemente, Sola Sierra había fallecido, que había sido la presidenta durante todos esos años, y en homenaje la organización, las compañeras de la asamblea, le llamaron Casa de la Memoria Sola Sierra. Y aquí estamos, en la Casa de la Memoria Sola Sierra, en un momento complejo y delicado para nuestro país, en un momento que está en disputa un proyecto de sociedad, la democracia, el negacionismo, que aparece con mucha fuerza y con mucha violencia. Durante la finalización de la campaña, de la primera parte de la campaña, vimos cómo se hablaba de los detenidos desaparecidos, que se negaban las mismas organizaciones y los familiares a poder identificar para continuar con el tema. Y es así como surgió esta idea de hacer un nuevo contenido que tenía que ver con estas memorias para el futuro. Y hoy día tenemos grandes invitados. Vamos a presentar a la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, nuestra compañera Gaby Rivera Sánchez. Bienvenida, Gaby. Hola, buenas tardes. Un placer también. Un placer tener a nuestros invitados. Un honor, diría yo, recordando, como decía Gloria, cómo llegamos a esta casa y cómo llegamos a lograr efectivamente una casa para los familiares de los detenidos desaparecidos. Una historia bonita, con tristezas también, pero con un sentido de compromiso con la verdad y la justicia, la memoria y la reparación. Y la reparación es lo que tiene que ver con esto, tiene que ver cómo nosotros visibilizamos hoy día, a 52 años del golpe militar, a cada uno, no solamente los detenidos desaparecidos, pero también a sus familias, que hemos estado durante todos estos años buscando, pero además lo más importante es hacer justicia por los que cayeron ayer y por los que están hoy día todavía viendo cómo el negacionismo se instala de una forma tan grosera como decir que tenemos los huesos escondidos. Porque ya es segunda vez que lo hacen, es segunda vez que nos dicen. Pero lo más importante que tenemos nosotros es que siempre vamos a estar luchando por lo que significa la justicia en este país. No solamente para lo que significa hoy día, sino que para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, les decíamos que tenemos dos invitados que además se han conectado, los hemos visto juntos en algunas iniciativas muy conmovedoras. Además, para el no, les recomiendo que vean ese podcast que vamos a ver de nuestros invitados, que realmente es muy sensible políticamente, con mucho contenido. Y bueno, nuestros invitados, primero vamos a saludar a quien es diputado electo por el Distrito 8 con una tremenda mayoría. La verdad es que deberíamos darle un aplauso a nuestro nuevo diputado, Gustavo Gatica. Bueno, muchas gracias por invitarme, muy honrado de venir y con harta ganas de que conversemos sobre derechos humanos, sobre futuro, sobre memoria. Gracias.
Y nuestra invitada la conocemos hace muchos años, ha sido un referente en el periodismo de investigación, honradamente y merecidamente recibió el Premio Nacional de Periodismo el año 2019, ha sido fundadora de revistas, ha escrito libros y muchos de esos libros, prácticamente todos esos libros están vinculados a los temas de derechos humanos, a desentrañar lo que en nuestro país ocurrió, a poder colocar en valor lo que había sido las violaciones a los derechos humanos y colocar en su justa medida la necesidad de verdad y justicia. Mónica González. Muchas gracias. La verdad, para mí es bien emocionante estar aquí en estos días, sobre todo junto a Gustavo, después que fue electo y en momentos en que estamos a puerta, ahí a poquitas horas, días de su juicio, en que todos estamos con los dedos y el estómago y la mente apretada, porque son días complejos. Entonces, que se abriera paso a la impunidad en su caso, como se abrió en otros casos de personas, eh, en tantos, en miles. No estamos muy preparados para eso. Así que muchas gracias por invitarme a estar con ustedes hoy día. Muchísimas gracias. Lo decíamos y lo decía Mónica, son tiempos complejos, difíciles, porque efectivamente hay una disputa respecto de los temas de derechos humanos en los cuales muchos quisieran colocar el negacionismo, que eso no existió. En el caso tuyo, Gustavo, claro, lo decía recién Mónica, estamos a puertas de que pueda resolverse el tema, pero a mí me gustaría señalar algunos aspectos que han sido muy importantes. Cuando tú estabas en la campaña, hablabas de temas que eran muy relevantes, como la necesidad de que hubiera carabineros, pero que tuvieran un contenido de derechos humanos, como la importancia de que el negacionismo no se impusiera porque eso implicaba sesgar la democracia, pero también hablabas de la posibilidad de la construcción de una sociedad en que, por ejemplo, el tema de la salud mental en los jóvenes, en las nuevas generaciones, era muy relevante. Hoy día eres diputado electo, sabes, por supuesto, que hay mucha emoción colocada en tu elección. Tienes una tremenda tarea porque de una u otra forma, frente a esta situación, la gente te ve como un símbolo de resiliencia personal, pero también como un símbolo de las causas justas. ¿Cómo asumes esa responsabilidad en este periodo cuando ya vayas a asumir como diputado? Me siento muy honrado, muy orgulloso, muy agradecido y con muchas ganas de empezar a trabajar. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien, de trabajar seriamente. Los últimos años, la Cámara de Diputados se ha caracterizado por no tener un trabajo tan serio. De hecho, en el Distrito 8, que es el distrito donde yo fui elegido, tenemos el mal ejemplo de Lavín Jr., que es un diputado que ya es la caricatura del diputado que no va al Congreso, que no presenta proyectos, que no dialoga. Entonces, vengo con mucha ganas de trabajar. Siento que la sociedad, el pueblo me puso en un rol y quiero estar a la altura. Eso es lo que mi corazón me pide, estar a la altura del lugar donde me pusieron. Tuve una muy alta votación dentro de las mayorías nacionales, entonces eso me llena aún más de sentido de responsabilidad. Y como bien dices tú, dentro de nuestros ejes de campaña, yo como soy psicólogo, un eje principal fue la salud mental. Y lo curioso y lo bonito, que lo transmito acá a ustedes, que yo cuando empezó la campaña dije, la salud mental le va a hacer sentido a los jóvenes. Hay una cosa generacional que a los jóvenes les importa mucho. Y no fue así. Fue bien transversal. Ya cuando estábamos haciendo campaña fuera del metro, yo le decía a las personas, soy psicólogo, quiero trabajar en la salud mental. Cuando uno está en campaña genera como un discurso que ya después se repite. Y la gente me decía, oye, sí, como me acuerdo mucho una abuelita que un día me dice, oye, tienes razón, hace poco se murió un hijo. Y lo he pasado muy mal. Y por primera vez en la vida estoy con un psicólogo y me ha ayudado muchísimo. Entonces dije, wow, este es un tema necesario, importante, que tenemos que poner atención. Y cuando uno va a los datos, se da cuenta que en salud mental se invierte muy poco. Dentro del presupuesto, entre el 1 y el 2% del presupuesto va a salud mental, muy por debajo de lo que invierten otros países vecinos y muy, muy por lejos de lo que invierten Estados Unidos o Europa. Entonces hay que inyectar más recursos, hay que hacer políticas para que la salud mental llegue a las personas
Y el otro tema que nosotros planteamos con mucha fuerza es la seguridad. Pues la seguridad, yo cuando partió la campaña yo decía como, quiero llegar a un relato que a mí me haga sentido, porque este relato que nos ofrece la derecha, que es quien monopoliza el relato de la seguridad, que es finalmente ya llegó al ridículo de cementerio, cárcel, algo así, se decía en los debates. A mí no me hacía sentido ese relato. Entonces yo llegué al relato y también conversando con personas relacionadas al mundo de los derechos humanos, de decir, bueno, la seguridad es un derecho y es un derecho además habilitante de otros derechos. Es decir, si queremos ejercer derechos como el derecho a la salud o a la educación, primero tenemos que estar seguros nosotros. Y esto... Y aquí una cosa interesante que le he estado dando vuelta mucho durante estos meses y creo no haber llegado a una respuesta. Cómo desde el mundo de los derechos humanos levantamos un discurso que le haga sentido a las personas, porque, y de hecho les voy a contar, ahora me tomé un Uber para llegar acá, y el Uber me venía conversando, y yo lo quise escuchar, porque dije, a ver qué tiene que decir, y me decía, no, con los derechos humanos, ahora los delincuentes no se pueden tocar. Y yo le dije, a ver, ¿y por qué dice eso? Quise detenerme y no sin, porque a veces cuando uno escucha esos discursos uno dice como, ya, chao, no escucho. Le dije, a ver, cuénteme, ¿por qué me dice eso? Es que una vez a mí me robaron y yo me defendí y entonces me fui preso. Y yo le dije, ¿pero qué tienen que ver los derechos humanos? Y cuando el concepto de derecho humano es cuando un agente del Estado que tiene el monopolio de la fuerza abusa de un ciudadano. Y él me decía, no, pero es que la jueza dijo eso, le estoy contando lo que yo viví. Entonces, y aquí no creo tener una respuesta, y quizás abro la conversación de cómo generamos algo que a la gente le haga sentido y que no crean que los derechos humanos están en su contra. Y en campaña, nosotros lo que decíamos era que necesitamos mayor dotación policial, pero esa nueva dotación policial tiene que venir con una formación en derechos humanos. Tenemos que hacer un cambio. De hecho, y con esto cierro, en la Comisión Rettig, los años 90, ya recomendaba hacer una transformación profunda a Carabineros. Y esa transformación nunca se hizo y ya vimos las consecuencias de eso. Entonces, no tenemos que perder más tiempo y tenemos que hacer una inyección ahí, revisar los protocolos, revisar cómo se están haciendo las cosas para que no se vuelvan a violar los derechos humanos en nuestro país. Para que no se vuelvan a Yo violar los quisiera derechos seguir con humanos. lo mismo. En eso mismo. Yo me quisiera parece. seguir con lo mismo que acaba de hablar Gustavo, porque tengo la impresión, y sobre todo en este local quiero decirlo, que necesitamos hacer una profunda autocrítica. Profunda. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos cometido errores garrafales para hacer, voy a conectar dos temas, para hacer que miles de personas, son miles, que sufrieron torturas brutales, que perdieron a sus familiares en las condiciones más feroces, salvajes, perversas, criminales, en el sentido de hay una perversión en lo que hicieron en las torturas, en las cárceles secretas, y muchos se quedaron callados. Cuando yo voy a presentar el libro, ¿para quién es el libro? Para mi papá, ojalá que se atreva a hablar. Ojalá que algún día cuente. O un hombre con lágrimas en los ojos, oye, a ver, señora Mónica, si puedo hablar con mis hijos. Eso es salud mental, pero también es otra cosa. Si nosotros tenemos un problema con algún carabinero, con algún militar a veces, no es porque no los queramos. Obvio que necesitamos carabineros, obvio que necesitamos Fuerzas Armadas. Seríamos imbéciles, irresponsables, pero necesitamos gente que sepa respetarnos, que cuide a sus conciudadanos, que nos proteja y que nos proteja íntegramente. Cuando yo escucho al hombre que dejó ciego a Gustavo, me da asco, tengo náusea. Es como cuando escucho al general Cristian Vial, que salió electo en primera mayoría en el Maule, y digo, ¡oy, ojo! Los republicanos no saben. Ese hombre quiere ser Pinochet. Ese hombre quiere usar su potencial electoral para llevar al país y él ser un líder, pero un líder de aquellos que no respetan derechos humanos. Entonces, yo creo que hemos fallado en contar cómo se desvió, cómo se pudrió
cómo se utilizó, porque seamos claros, aquí durante la dictadura se usaron las violaciones de derechos humanos para implantar un sistema que enriqueció con las privatizaciones y con la abierta educación al lucro a unos pocos. Para eso se usaron. Y después, cuando llegó el retorno a la democracia, dijeron, ellos pagan y nosotros los civiles, que dimos plata para efectivos policiales que violaban derechos humanos, para tener cárceles secretas, nosotros hicimos la modernización del país. Hoy día tengo la impresión que hay todo un discurso que quiere decirles, no, mire, los vamos a indultar, los vamos a proteger para volver a usarlos contra el pueblo, contra nosotros, contra la gente, contra la mayoría de chilenos y también los inmigrantes que están aquí, que han venido a buscar refugio, han venido a buscar, no todos son delincuentes, por supuesto. Obvio que no, claro. Y entonces nosotros estamos en un momento muy complejo. Nosotros necesitamos explicarle a la gente que no es que nos queramos carabineros y Fuerzas Armadas, porque después nos dejan solos. Aquí los únicos que han pagado con cárcel son los uniformados. Que no se olviden de eso. Y los dejaron solos. Van a volver a hacer lo mismo. Y lo segundo, sí, salud mental. En estos días, si ustedes supieran la cantidad de gente que me escribe, que me habla, porque cuando niegan, cuando dicen que hemos ganado plata con los detenidos desaparecidos, cuando dicen que somos buscahuesos, no puedo dejar de pensar en la cantidad de mujeres jóvenes, mujeres que han dedicado sus vidas, sí, a escarbar la tierra, recorriendo todo el país, mórgenes, comisaría, asilos de diferentes tipos, incluyendo enfermos mentales, porque hay un rito ancestral que nos impidieron hacer, enterrar a los nuestros. Y en eso, Gaby, yo te veo ahí, te observo con mucha emoción, como vemos a Mónica, porque bueno, lo saben, ¿no? Mónica ha estado desde muchos años del principio hurgando en las historias, buscando, tratando de identificar lo que había ocurrido, haciendo un trabajo enorme y muy heroico, muy solitario durante muchos años, pero en esta relación que iba haciendo Mónica de lo que había ocurrido, ¿cómo lo ves tú, Gaby, hoy día como presidenta de la agrupación? Tú eres hija de detenidos desaparecidos, acompañaste a tu madre en los primeros años y hoy día estás a la cabeza de esta organización. Yo, bueno, primero escuchar el relato de Gustavo y el relato de Mónica. Es lo que hemos vivido todos estos años. Es decir, nuestra historia parte del mismo 11 de septiembre de 1973. Ahí comienza la búsqueda de los compañeros que recién los comienzan a detener. Porque además no teníamos, nosotros la desaparición forzada no existía en nuestro lenguaje. No estaba, no era parte del lenguaje normal. Y en eso me quiero remontar un poco antes de esto, que tiene que ver con los sueños que tuvieron nuestros papás, que tuvieron nuestros familiares, los hermanos, nuestras mamás, de que había que construir un país distinto. Y por eso es que son detenidos y hechos desaparecer nuestros familiares. Por ese sueño de construir un país distinto, donde tuviéramos el derecho, como decía Mónica, simplemente el derecho a comer, porque pareciera que los derechos humanos están embarcados solamente en uno, y tiene mucho más. Si no hay una cultura real y verídica de los derechos humanos, vamos a seguir teniendo estos pequeños, a cada tanto tiempo, vamos a seguir teniendo nuevos Gustavo Gatica y nuevos otros compañeros que fueron cayendo. Ahora, en estos tiempos, hay algo que les quiero contar también, que en el tiempo cuando estaba a la sola y estaban otras compañeras en este compromiso, nosotros sí teníamos una plataforma de derechos humanos, y donde decíamos justamente lo que acaba de decir Gustavo. Es decir, las Fuerzas Armadas son importantes, pero cuando las Fuerzas Armadas son y están con el pueblo, no contra el pueblo. Y lo que sucede desde el 73
al 90 fue todo lo contrario. Fue asesinar, fue torturar y hacer desaparecer. Hoy día nosotros como familias, porque somos una familia de la agrupación, tenemos ese compromiso. Yo llegué en el año 75, el 6 de noviembre. Mi papá es Juan Luis Rivera Matus, detenido desaparecido. Aquí, muy cerquita, en el centro, en Chilectra, en la gerencia de Chilectra. Y así miles de otros compañeros fueron hechos desaparecer desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, donde quisieron acallar ese compromiso que tenían ellos con ese gobierno que era la Unidad Popular. Entonces, siempre recordamos desde ahí. Desde ahí nosotros sabemos qué fue y por qué ellos son detenidos desaparecidos. No era ni porque era el papá mío, ni porque era el hermano de la compañera, ni porque era la esposa del compañero, sino que eran porque eran trabajadores de la vida en el sentido de que querían tener una sociedad más justa para todos nosotros, para el pueblo. Y yo siempre hablo desde el pueblo, más bien, y si no involucramos, y si no la sociedad completa, digo yo, no hace ese compromiso de que no podemos seguir estando solas, sino que también es un compromiso desde todos. Yo veía unas imágenes arriba en el archivo donde aparecen históricas, viejas históricas, como se llaman aquí en la agrupación a sí mismas, que llevaban un lienzo que decía: para conseguir la paz se necesita justicia. Estamos a puertas de que, esperamos, con los dedos cruzados, como decía Mónica, se haga justicia en el caso tuyo. ¿Esa paz se va a lograr si es que se logra justicia? ¿Yo? ¿Sí? A mí me pasa con esa pregunta que entiendo que el sentido del lienzo es un sentido colectivo. Pero a mí me pasa que la paz no la encontré en mí y en la gente que está alrededor mío. Cuando me dispararon y todo eso, las primeras semanas, me vi obligado a confiar en el resto, porque dependía de las personas para movilizarme y para hacer cualquier cosa. Y cada año que pasa me voy volviendo más independiente, pero al principio me vi obligado a confiar en el resto. Y eso me hizo conectarme mucho con la gente que yo más amo y conectarme conmigo mismo. Entonces, siento que el término del juicio no implica una paz para mí porque ya la encontré. Lo que sí considero que es muy importante este juicio porque habla de algo que va más afuera de mí, una significancia social donde tenemos que para que esta democracia que está en constante construcción, con todos sus desperfectos, con sus lastres y con toda su injusticia, incluso histórica, si queremos que siga avanzando con todo eso encima, necesitamos que se haga justicia en estos casos que también son más simbólicos. En mi caso, por la gravedad de las lesiones, se volvió muy, muy conocido y por otros simbolismos también. De hecho, yo creo que es muy simbólico que Claudio Crespo era el instructor de cómo ocupar esas escopetas. Por otra parte, tenía un uso totalmente descontrolado de la escopeta. Era quien más disparaba en esa época. Entonces, todo eso hizo que esto se volviera un caso muy simbólico y por ende creo aún más necesario que haya justicia. Y estoy muy confiado. ¿En qué sentido confiado? En que se ha hecho un trabajo serio, ha sido largo, más largo de lo que yo hubiera querido, pero bueno, así fue y creo que eso da garantías de que se va a hacer justicia porque se hizo una investigación seria. Tengo buenos abogados, está Carlos Gajardo a cargo de la investigación, entonces estoy bastante confiado y esperanzado porque como digo, este juicio va más allá de mí.
Y creo que para la construcción del futuro, y a propósito del nombre de este podcast, tenemos que ir haciendo justicia con lo poco que hay. Según datos de Amnistía, que Rodrigo Busto me contaba hace un poquito tiempo y que ellos lo expusieron también en la cuenta pública que hacen anualmente, del estallido social, cerca del 1% o menos del 1% de las causas han llegado a término. Entonces ya estamos en un clima de impunidad respecto a lo que ocurrió durante el estallido social. Y eso tenemos que detenerlo y tenemos que trabajar mucho para que eso no sea así. Y este caso en particular es parte de ese gran porcentaje que aún no llega a término, ¿no? Así que eso, es esto, el día 9 de enero se va a leer la sentencia, el 2 de diciembre comienzan los alegatos de clausura. Y como les digo, el 2 de enero deberíamos tener una sentencia. Ahí estaremos esperando eso que tú señalas, que es una paz que tiene que ver con empezar a construir una paz a partir de la justicia. Mónica, a ti te ha tocado durante décadas investigar y entrar en los mundos tenebrosos de la brutalidad que se ocurrió en Chile. No olvidemos cuando hubo todo un testimonio que se produce, que te buscan a ti además para hacerlo y entregarlo lo que estaba ocurriendo. Muchos de nosotros pensábamos que no se podría volver a repetir el error. Desde la agrupación en ese minuto se señalaba con alerta, a propósito del estallido social, lo que podía ocurrir. ¿Cuál es el análisis que tú haces? Tú recién hacías un análisis de la responsabilidad de los civiles a propósito del enriquecimiento, digamos, el costo de esa riqueza, de esta transformación de nuestro país fue a costa de los derechos humanos. Gaby nos decía que los hicieron desaparecer no porque fueran sus familiares o que estaban profundamente comprometidos con un proceso de transformación social. ¿Y sabes cuál es la prueba de eso? ¿Cuál? La cantidad hay más de 300 de la brutalidad y de por qué no. Hay más de 300 jóvenes, menores de edad, que son detenidos desaparecidos. Las mujeres embarazadas, que fueron asesinadas a patadas o disparándole a Sonia Ojeda en el estómago para matar a su bebé primero, para hacerla sufrir. Yo podría estar toda la tarde contando la brutalidad y las perversiones, pero a pesar de esa perversión, hay algo que acaba de decir Gustavo que a mí me estremece siempre, porque tal como tú dices, yo he conocido, y he entrevistado a tantos malos, ¿no? Pero sobre todo a tantas mujeres, hombres, y sobre todo mujeres, hermanas y madres que buscan a lo suyo. Y él decía, bueno, la paz ya la encontré, Gustavo dice, la encontré en mí mismo, porque no fue a buscar venganza. Gustavo nunca dice que quiere matar, ni que quiere que le den la pena de muerte al oficial Crespo, donde hay videos que lo muestran, ¿no? Violando todos los protocolos, sabiendo que violando esos protocolos, que es no disparar desde cierta distancia, agachándose para no disparar al rostro, etcétera. Puede provocar heridas mortales. No, él instruía y él mismo violaba los protocolos. Es bien impactante verlo. Y yo decía, bueno, así como Gustavo no quiere la muerte de Crespo, quiere solo justicia. La mayoría no encontré nunca a una mujer que buscara los suyos o que hubiera sido sobreviviente de una cárcel, violada en esa cárcel, que quisiera, sabiendo quién la violó, quién la torturó, que quisiera matar a su torturador o al hombre que le quitó a su ser querido. Y en eso yo tengo un doctorado. Entonces, ¿sabes lo que me molesta, me complica? ¿En qué fallamos? En que la gente no reconozca que esta paz que tenemos, porque hay, comparando con todos los demás países, vivir, claro. Obvio que la tenemos, no se la deben a los familiares y sobrevivientes del horror. Porque aquí, sí, se asesinó a Jaime Guzmán, una persona, pero la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría, uno no estaba empuñando un arma cuando lo torturaron, lo hicieron desaparecer o lo mataron. Yo me he sumergido en los expedientes de todos los juicios. No estaba empuñando un arma. 2, la mayoría, hay una gran cantidad de campesinos como en Paine, que solo querían que les pagaran un salario.
porque no les pagaban, casas dignas. O sea, se nos olvida que esto era como la Edad Media. Gobierno de Frei hizo una ley que no la obedecían, obligaban a pagar salario. Y yo, no me lo contaron ni lo leí, yo iba a alfabetizar a esos lugares del campo y las casas eran miserables, con piso de tierra, sin ventanas casi, con niños con los vientres abultados y trabajaban de lunes a domingo. No era la Edad Media, pero eso es violencia extrema. Y entonces nos vamos a quejar de que ocuparan los campos sin matar a los dueños para exigir una vida un poquito más digna. ¿En qué fallamos en no contar esa miseria que es lo único que querían las personas que hicieron desaparecer? Ahí, Un Mónica, poquitito de dignidad. voy a un tema, estamos pensando en lo mismo. En esa consigna, Gustavo, que hablábamos de que hasta la dignidad se haga costumbre, ¿te acuerdas cuando se salía? Finalmente lo que ha estado en tensión, y Mónica ha sido muy clara en relación a eso, es que aquí ha habido una tremenda tensión entre el poder económico, que ha tratado de mantener sus prebendas y sus privilegios, y quienes han tratado de avanzar. Cuando tú sales, siendo muy joven, siendo estudiante, sales a la calle en el contexto del estallido social, de esta rebelión que se produce, que ha sido criminalizada. Ese es un tema que sabemos que lo han hecho, pero hay una fuerza vital. De esa fuerza vital tú eres parte, ¿no? De salir, estabas fotografiando, además estabas viviendo ese minuto. ¿Cómo lo recuerdas tú y cómo lo vinculas con lo que viene para el futuro? Con una sociedad que hoy día, y cuando Mónica vuelve a insistir en la pregunta, ¿en qué fallamos? Bueno, entre otras cosas, en una transición pactada. Hay una responsabilidad, pero ¿cómo tú esa energía vital, Gustavo, que viviste en ese minuto, que lo sentiste, que lo vivimos todos, hoy día puedes proyectar al futuro, en un futuro que es tan incierto, ¿no? Sí, hay algo bonito del estallido social que, dentro de muchas cosas, pero hay algo bonito en el sentido colectivo. Yo siempre rescato eso. Cuando estábamos ahí sentíamos que éramos parte de un grupo que se estaba manifestando, un grupo, un colectivo. En Chile no estamos muy acostumbrados a la expresión colectiva de cosas. Eh, Son muy pocas las veces que nos sentimos en algo dentro de una masa. ¿Qué? ¿En un concierto? No sé, no hay muchas instancias donde nos sentamos así. Entonces, eso ya era hermoso en sí mismo. Y lo segundo que yo encuentro muy bonito es la expresión. Que la gente se expresara. A mí me tocó cuando era el estallido social y estaba recorriendo, cada uno con sus propias demandas, cada uno con... de más que había una persona que estaba protestando porque le andaba en auto y gastaba 400 lucas en tag. Y estaba protestando para él, porque para él era eso inconmensurable, mientras que había otros protestando por la educación, por la salud, otros por la desigualdad, pero más allá de la razón que lo llevaba, el solo hecho de que la gente se expresara, eso para mí ya es hermoso, que la gente se manifieste y diga, esto no me parece. Tenemos una sociedad como muy, muy silenciada, muy callada y que tiene que ver con lo que hemos venido conversando también. Se inyectó un miedo, se inculcó un miedo que nos ha sido difícil desprendernos. Ahora, todo eso que yo estoy diciendo creo que nos ayuda a proyectar hacia el futuro. Creo que hay una energía después del estallido social que luego con el apruebo, yo siento que mucha gente se retrayó. ¿Cómo es el verbo? Retrajo. Eh, pero tenemos que volver a inyectarlo de energía. Creo que se vienen tiempos complejos. Ya se ve por los candidatos presidenciales que tuvimos y sus declaraciones y sus propuestas. Eh, Hay vastos sectores de la población que están votando por esos líderes, por esos candidatos. Entonces son tiempos complejos y mirando hacia el futuro, y vuelvo al título que nos trae hoy de este programa, creo que tenemos que hacer una labor pedagógica que simiente cualquier
proyecto, cualquier idea que tengamos. Mientras la gente no entienda, y, por ejemplo, ya que estamos acá, qué son los derechos humanos, por qué son importantes, cualquier idea que hagamos en el futuro va a ser como sin validación social. Entonces ahí todos tenemos responsabilidad desde el lugar donde nos ubiquemos, desde una persona que trabaja en un colegio, un profesor que pueda compartir esto con sus colegas, a un periodista, a un diputado. Todos tenemos la responsabilidad de explicar qué son los derechos humanos, hacer un trabajo pedagógico a nivel cultural, social, que cimente, que establezca cimientos firmes para en el futuro, primero que no se vuelvan a hablar de derechos humanos porque la gente hizo una tarea de prevención, y segundo, que se entienda qué son, y que la gente de verdad que no lo entienda. Gaby, en ese sentido hablaba de una tarea pedagógica, un trabajo que ustedes hicieron constantemente desde el día número 1, de poder contar, sensibilizar. ¿En qué está y en qué va a estar la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en el contexto de lo que lamentablemente podría ocurrir? Sí, mira, yo quiero solo recordar antes de contestar, Gloria, es lo que decía recién Gustavo, de que cuando pasó y nos pasó a cada uno de nosotros, cuando perdimos un familiar o nos mataron o nos dejaron ahí paralizados, el sentimiento de ese dolor tan profundo se transforma también. Lo digo por mi padre fue en la mesa de diálogo, donde dijeron que lo lanzaron al mar, y a muchos compañeros, y después fue encontrado en un recinto militar, a los 2 meses después de la mesa de diálogo. O sea, mintieron. Nuevamente mintieron. Entonces, ahí cuando uno dice, ¿cómo les creemos? Primero que todo, esa es la primera pregunta que me hago yo. ¿Cómo les creemos? Si siempre han mentido, y siempre han seguido, no han entregado la información, porque ellos tienen la información. Los asesinos, así los llamamos también, ellos saben dónde están, dónde los enterraron clandestinamente. Y con respecto a lo que tú me preguntas, ¿cuál es el compromiso que la agrupación de familiares tiene? Es ese compromiso de que tiene que ver con una sociedad que acompañe en esta tarea, que no es bien para algunos pocos, es para el bien para todos y cada uno de ellos. Cuando hablamos de que este principio de solidaridad en el fondo tiene que ver con lo que decía recién Gustavo, que este es el compromiso que tenemos nosotros y lo digo así claramente, porque sale desde adentro de la agrupación, es el compromiso que hoy día tenemos con la compañera Jara, por ejemplo. Nosotros sí llamamos a votar por la compañera Jara, porque es la que nos representa hoy día, y también en un futuro, el que nunca más se vuelvan a repetir estos crímenes tan atroces como los que vivimos en dictadura. Entonces, cuando ese compromiso lo tiene hoy día la agrupación, y lo sacamos en asamblea, y lo discutimos, porque nunca la agrupación se había involucrado en temas voy a decir políticos, pero ellos eran políticos, nuestros familiares eran políticos, eran personas que pensaban y que tenían una ideología política. Aquí no es que nosotros estemos exentos de esa situación o de ese pensamiento, pero sí no podemos por todo lo que estamos diciendo, por lo que dice el compañero Gustavo, por lo que nos dice Mónica, y porque lo que dice la agrupación es el compromiso de todos. No podemos volver a tener un presidente de la calidad y de la calidad de lo que significa sus palabras con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Mónica, tú decías en qué fallamos. Yo te decía... Ay, me encantó eso, que volvamos porque yo necesito... Sí, yo lo sé. Yo decía una de las cosas, una transición pactada, ¿no es cierto? Una falta de información. Pero eso echarle la culpa a los demás No, siempre. por eso te digo, pero cuando hablamos, tú dices como sociedad, de lo que tú has analizado, de lo que tú ves, de esa gran pregunta que... En no hacer que los derechos humanos sean de todos.
que no son monopolio de un partido ni de un sector político. Eso es clave para lo que viene, para lo de atrás, para todo. Mira, ¿cómo lo digo? Hay un ejemplo muy bueno. Hay una diputada que fue electa senadora, que siempre se me olvida el nombre porque es tan perversa que no quiero intoxicarme. Salió electa senadora por Valparaíso. Paulina Flores. Renovación Nacional. ¿Paulina Flores? Paulina. No. Camila Flores. Camila Flores. Camila Flores. Ella es muy perversa y se solaza con decir cosas defendiendo torturadores, violadores. Ella tuvo un problema en un embarazo y muchas mujeres fueron de izquierda, solidarizaron con ella, porque yo creo que es urgente y necesario decir que lo que nosotros no quisiéramos nunca, nunca, es que le pase a otros lo que le pasó a todas las personas que defendían el gobierno de la Unión Popular. No es posible, un país no avanza con más muerte, un país no avanza con torturados, un país no avanza callando, porque este país lo cayó, no hay ni un solo capítulo judicial abierto por las mujeres violadas, además cobarde. Violaban a mujeres maniatadas, encerradas, golpeadas. ¿Qué tipo de soldado brillante es ese? Además asesinaron a nuestro comandante en jefe. Son soldados con honor el que asesina a su comandante en jefe, que no era comunista, no era socialista, René Schneider-Cherot, el más brillante de los comandantes en jefe de los ejércitos de América Latina. Se ve cuando tú te sumerges en los capítulos de la asamblea de los ejércitos de América Latina. Era brillante y lo mataron por plata. Lo pagó Estados Unidos. Agustín Edwards llegó el 15 de diciembre de 1970, antes que Allende pusiera un pie en la moneda, a decir que había hablado con el general jefe de las tropas de la guarnición de Santiago y que la única solución que veían para que no asumiera Allende era asesinar al comandante en jefe. ¿Por qué no lo hemos contado? ¿Por qué no hemos sabido decir que necesitamos urgente, convertir el tema de derechos humanos, no violar derechos humanos, en algo de decencia, honor, dignidad nacional? Quiero decirte algo, en eso hemos fallado. No logramos hacer que fueran de todos y no monopolio de un sector. Y entonces escuchamos cosas atroces, como que se dice, abren una herida. ¿Sabes por qué abren una herida? Hablar de esto. Porque yo no dejo de imaginar a un hombre que sus hijos o sus nietos le preguntan, oye, abuelo, papá, ¿y tú qué hacías? Por favor, cuando a Reinalda Pereira la estaban pateando con su guagüita de 7 meses y medio en el vientre, hasta matarla. ¿Qué le dice? ¿Que celebró con champaña? ¿Que entregó a sus vecinos para que lo mataran porque le tenía celos? En este país hubo delaciones masivas. Está en los juicios que yo he encontrado. Entonces, claro, no puedes. ¿Qué tienes que inventar? No, los salvamos a ustedes. Claro. Ellos querían matarnos a nosotros. ¿Eran ellos o nosotros? Esa dicotomía es falsa. No, nunca hubo aquí un ejército. Lo inventaron, como inventaron el Plan Z, como han hecho inventos una y otra vez. Por eso, insisto, no hemos sido capaces de decir cuánto amor hay en este cuidado durante la dictadura, en que cuando nos despedíamos, nos abrazábamos, nos sobajeábamos, cuídate. No, nosotros nunca fuimos así antes, porque no sabíamos si al día siguiente íbamos a estar. Hay amor aquí. ¿Y sabes qué? Yo tengo mucha esperanza. Yo soy periodista, mucha honra. No soy militante, porque he hecho del periodismo mi gran... Tu causa. Mi gran... Sí. Porque además le enseño a periodistas de Iberoamérica en la Fundación Gabo. Y yo estoy esperanzada. Veo a los jóvenes con ganas de luchar por tener derecho a hacer el amor. ¿Y sabes por qué?
Porque cuando nos inyectan miedo a la vena, el miedo a la vena llega a la cama. Sí. Sociedades intoxicadas no saben dar amor. Y yo lo único que sé es que de la historia que aprendí con mi padre, y sí, de tantas mujeres que buscaban lo suyo, aprendí que lo único importante es capacidad de amar. Que cambia la vida, la transforma, cambia todo. Y lo que yo he aprendido de muchos de los que no están, porque me he dedicado a buscar en sus vidas, es que no habrían hecho nada, no habrían sacrificado días, fines de semana por tener mejor que comer en el campo, en la fábrica, tener 8 horas, como decía mi padre, 8 horas de trabajo, vacaciones pagadas. No, me decía mi padre, obrero ferroviario, eso no vino con una cigüeña. Querida, hija mía, esa es una carretera pavimentada con muertos. No los olvides nunca. Y con muchos años además de organización, de trabajo, de participación, de amor y de cariño. Cuando uno te ve, Gustavo, y compartimos, yo creo que es una cuestión generalizada, esta alegría de que seas diputado, también hay una apuesta a sentir de que hay una capacidad de amar, una capacidad de seguir avanzando y construyendo, y también hay un depósito en ti y en otros, pero especialmente en ti, de que puedas aportar a la construcción de un mundo distinto desde otra perspectiva, desde esa perspectiva de la humanidad, de la solidaridad, de lo colectivo, de la paz, de lo que nos has hablado. Y en ese contexto, para nosotros como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, las personas como tú son el futuro. Estamos hablando de lo que hemos vivido, pero son el futuro. Y con esos jóvenes que son el futuro, esperamos que se pueda construir un mejor país. En este encuentro con los jóvenes que has tenido, ¿cómo han sido esos jóvenes? Mira, yo creo que hay una energía muy bonita en jóvenes. Me tocó ser... oye, me desconcentra ese sonido. Ah, y un sonido. Sí, ahí tenemos ahí, lo van a retar porque tenía el teléfono con vibrador. Ya, volvemos entonces, nos volvemos a esta emoción que nos daba Mónica y vamos al futuro y cómo vemos los jóvenes. Sí, yo creo que yo igual tengo esperanza, yo igual tengo esperanza de lo que se viene. Creo que hay un cambio de época, solo que a veces, por lo que aparece en redes, por lo que aparece en las noticias, uno tiende a deprimirse quizá un poco, a decir como, pucha, no, la gente está ni ahí, la gente no está interesada. Sin embargo, yo dudo de eso. Creo que la gente está muy... Y creo que el estallido social fue muy reflejo de eso, que la gente se logró conectar, se logró interesar. Yo creo que eso, y vuelvo un poco a la pregunta anterior, eso fue lo hermoso del estallido social, que la gente se interesó en lo común, se interesó incluso en una cosa que se ve tan lejana como la Constitución. La gente decía como hay que redactar una nueva Constitución, interesarse en lo común, en lo que nos afecta a todos. Y yo creo que queda mucho de eso. Hay cierto sector de la población que sin duda está más individualizada, que está más deseosa de construir un camino solitario, donde encuentra satisfacción en las cosas que solo le traen rédito a él, a esta persona individual. Pero hay otro sector que es bien grande, que no está en esa misma línea, que sí está pensando en cómo construimos un mundo que nos haga felices a todos, que cómo construimos un mundo donde las mujeres puedan desarrollarse sin violencia, donde los niños también tengan sus derechos, donde las personas adultas mayores no estén solas, que eso es un punto súper importante. De hecho, Chile ingresó a la OMS este tópico de la soledad en los adultos mayores. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está en eso, solo que está desanimada. A mí me pasó en campaña, y lo quiero contar a propósito de esta pregunta que me haces, que mucha gente se me acercaba y que conocía mi caso y me saludaban y me decían como, oye,
¿qué hago? Como intentaban que yo les dijera como qué podían hacer, salgo de mi casa, voy al trabajo, vuelvo, siento que no tengo motivación, pero quiero hacer algo. Después del estallido me fui para la casa, no sé, no supe qué hacer, no encontré dónde aportar. Y yo tampoco tenía mucho una respuesta que darles, pero yo les decía, dale, motívate, organízate, conversa con la gente. Entonces yo siento que está latente eso. Hay gente que está motivada, que quedó encantada con este modelo de sociedad, solo que tenemos que saber ir a conectar con esas personas y mover esta red. A mí me gusta mucho imaginarme la sociedad como una red donde todos somos nudos, y que estamos interconectados entre sí. Entonces, que cuando un nudo se suelta, los otros son capaces de sostenerlo. Entonces, pareciera que esa red está un poco hundida y tenemos que movilizarla, mover esa energía que la gente tiene, porque estoy seguro que la tienen. Muchísimas gracias. 1 minuto para cada uno, si tiene que hablarle a quienes nos están escuchando. Mónica González. No nos olvidemos que la seguridad, sí, es cierto, estamos con crimen organizado, pero ¿hace cuánto que lo sabemos? América Latina sufre de eso. Y sí, es peor que los torturadores y las dictaduras que vivimos. No tiene piedad, descuartiza, explota, viola. Por favor, combatirlo es organización. Volvamos al origen, protejámonos en los barrios, convirtamos a la escuela en el motor de la defensa y recuperación de nuestros jóvenes. No nos olvidemos, la seguridad es lo de nosotros, lo sabemos desde los tiempos más antiguos. Yo me siento parte de un río, sí, un río que siempre va adelante protegiendo a los suyos y de repente puede achicarse porque se seca. Pero ¿sabes qué? La gracia nunca se seca y se expande. Y nosotros vamos a hacer eso. Ahora, con mayor razón, porque el crimen organizado, si la dictadura no nos ganó, el crimen organizado menos. Bueno, Yo conversación, quiero su minuto. decir, un minuto. Es el momento de organizarnos, de analizar, de discutir y de planear cuál es el futuro que queremos. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué queremos para Chile de aquí a 4 años más? Una cosa, el 2, todos pendientes del juicio de Gustavo, porque una cosa es que nosotros no queramos más destrucción, pero ese día hay que darse las manos en torno a Gustavo. Es un juicio que es justicia para todos. Para todos y quieren la paz. El minuto, aunque me reten, Gustavo, ¿qué le dices tú a quienes nos están viendo? Yo quiero tomarme este minuto para hablar a los jóvenes. En esto que hablamos hoy día, de la pedagogía en torno a los derechos humanos, creo que los jóvenes tenemos una gran responsabilidad en ocupar las redes sociales para enseñar de esto. Yo, de hecho, no soy el más apto a hablar de esto porque de TikTok no me manejo mucho, pero creo que en esas plataformas que llegan a mucha gente, podemos hacer un trabajo pedagógico de enseñar qué son los derechos humanos, de por qué son importantes, porque solo así vamos a construir cimientos para hacer cambios más profundos en el futuro. Así que este mensaje es para sobre todo los jóvenes, a pesar de que, como lo conversamos hoy día, todos tenemos esa responsabilidad, pero quiero hacer ese llamado. Así que muchas gracias por Muchísimas invitarme. gracias. Hemos hablado de todo, de amor, de impunidad, de fuerza, de un río que podemos construir, que sea grande, que sea chica, de una red que se puede bajar, pero fundamentalmente que creemos que es posible la construcción de una sociedad mejor. Nos vamos entonces a nuestro segmento de cultura y derechos humanos. Gracias, Gloria. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a conocer la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. En el día de hoy les voy a mostrar el archivo. Adelante, Permiso. suyo. Hola, bienvenidos. Hola, Anita. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Qué bueno. bien. ¿Qué te trae por aquí? Aquí estamos grabando una cápsula. ¿Te podrías presentar para Ya. que nuestro público te conozca, sepa qué haces acá? Ya, mi nombre es Ana María Carreño, soy hija de Manuel Antonio Carreño Navarro y hermana
de Iván Sergio Carreño Aguilera, detenido desaparecido el 13 de agosto de 1974. Además, soy integrante de la directiva de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y estoy a cargo de este tremendo tesoro son los archivos. Por eso estamos acá, porque queremos conocer y saber más de este archivo. Cuéntame, Anita, ¿desde cuándo existe los primeros inicios? ¿Cuándo se inicia el archivo? A ver, nuestras mamás del día 1, desde el 11 de septiembre del 73, sin darse cuenta, sin pensar lo que estaban haciendo, empezaron a juntar todos los documentos, las cartas, los recursos de amparo y empezaron a formar su archivo. Porque en octubre del 73 se forma el Comité Propaz. ¿Ya? Y ellos como que empiezan como a organizar este tema de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Funcionábamos acá en la calle Santa Mónica y que dictatorialmente la cerraron en el año 75, pero el 1 de enero del 76 el cardenal Raúl Silva Enrique forma la Vicaría de la Solidaridad y ahí empezó a crecer todo este tema que es el conjunto de los archivos, que ahí empezaron nuestras mamás a guardar más, según llegaban las personas, se iban guardando los archivos. O sea, ahí ya se empieza un trabajo más organizado. Más organizado, más minucioso. Te queríamos pedir un favor. ¿Nos puedes mostrar un poquitito del archivo? Sí, Para pero saber. Como protocolo, Ay, te pones sí, el sí. delantal. Me pongo delantal. Sí, con la promesa de no tocar nada, porque sin guantes no puedes tocar nada. No voy a tocar nada, no te preocupes, no te preocupes, pero muéstranos. Ya, sí. Por acá. Como te decía adelante, nosotros tenemos una infinidad de expedientes, que son alrededor de 2.000 expedientes, que significan 2.000 detenidos desaparecidos. En cada caja de estos hay 10 expedientes, que son 10 personas, que esas 10 personas tienen familias. Es una infinidad de personas que hay en cada expediente. Y como te decía, son alrededor de 2.000 personas, Ya, 2.000 expedientes. Esos son los expedientes de los detenidos desaparecidos. Sí. Pero cuéntame, dentro de este archivo, que además se ve maravilloso, está muy bien mantenido todo acá, pero cuéntame, ¿qué otro tipo de documentos resguardaban o no sé? Fotos. ¿Ya? Tenemos las fotos desde los inicios hasta el momento. Tenemos recortes de diario, libros, recortes de prensa, muchos recortes de prensa, declaraciones, cartas y las actividades que se van haciendo cotidianamente. Y tenemos un tesoro muy grande que son las arpilleras, porque en 11 de diciembre del año pasado, de 2024, nos encontramos una cantidad de arpilleras del año 1978, las cuales logramos que fueran declaradas Monumento Nacional este año. Y además los archivos también fueron declarados Monumento Nacional este año. O sea, fue declarado el archivo Monumento Nacional y antes también tenía una declaración. Sí, no, cabe decir que la primera declaración fue que son Patrimonio de la Humanidad, que fue en el 2003. El archivo de la agrupación es Patrimonio de la Humanidad. Es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Ya. Entonces eso fue en el 2003. Igual como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, primero fueron reconocidos por el mundo y después por Chile. Y después por Chile. Sí. Te agradezco, Anita. Muchas gracias por mostrarnos, aunque sea rápidamente, para que la gente pueda conocer que esto existe, que está acá. Que es un tesoro de Chile. Y de la humanidad. Y de la humanidad. Y de la humanidad. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos y ya se nos acabó el tiempo, así que los esperamos en un capítulo igual de interesante que este, el próximo viernes a la misma hora. Adiós.